más electrones. ¿Estamos bien? Entonces la iónica es entre un metal y un no metal. Pregunta examen, te pregunta si la unión iónica es entre dos no metales, entre un metal y otro metal, o entre un metal y un no metal. ¿Y qué van a poner? Entre un metal y un no metal. Ejemplo de unión iónica es todos los, miren chicos, nada, la unión iónica, fíjense, cualquiera, acá me ha salido ahí, acá, miren, ven que, por ejemplo, el sodio con el cloro, metal y no metal, el potasio con el bromo, metal y no metal, el calcio con el oxígeno, esa es la unión iónica, niños, miren qué fácil. Por ejemplo, cualquier metal que se les ocurra, miren, el sodio, el potasio, el litio, el aluminio, el que se les dé la gana, el calcio, el bario. Un metal, ¿ven? Un metal se junta con un no metal, el cloro, el bromo, qué sé yo, el que se le dé la gana, el yodo, el fósforo, el oxígeno, qué sé yo, el que se le dé la gana, el bromo, o sea, este va a tener dos. Todas estas son uniones iónicas, niños se van a dar cuenta. Si ustedes ven un metal y un no metal, la unión es iónica, ¿estamos bien? Y el metal va a ser el positivo y el no metal va a ser el negativo. Nada. Ven que ustedes saben que el cloruro de sodio es la sal de cocina, ¿sí? La sal. Ven que la sal de cocina es, ven que es soluble en agua, ¿viste? Vos le echás agua y se disuelve, ¿sí? Soluble en agua. ¿Sabían que la sal disuelta conduce la corriente? Miren, les cuento, chicas, ustedes que capaz quieren adelgazar como yo, dicen que hay que tomar agua, pero no agua pura. Si querés adelgazar más rápido, hay que ponerle un poquito de sal, especialmente sal marina. ¿Para qué? Para formar un electrolito. De paso, les doy consejo para adelgazar. Yo no los aplico. Bueno, para formar un electrolito, porque lo que pasa es que el agua conduce, o sea, el agua pura no conduce la corriente, pero el agua salada sí. Entonces dicen que para poder, el agua te hace muy bien, te hace mejor si forma un electrolito, si le echas sal marina o cualquier sal, mejor la sal marina, un chiquito, nomás media cucharadita. Entonces conduce la corriente, entonces hace como que circule más por tu cuerpo y nada, se vaya la grasa. Yo los puedo hacer en cualquier momento. Miren, solubles en agua, ustedes saben que son sólidos, saben que son duros y quebradizos. Todo esto hay que traérselo muy, muy, muy bien de memoria, miren qué bonito. Nada, y lo conocen, miren. Fíjense, alto punto de fusión y ebullición. Ven que el agua salada tarda más en hervir que el agua pura, ¿o no? Solubles en agua, o sea, fácil disolución. En solución conduce la corriente, son duros y quebradizos. Y siempre, casi siempre están en estado sólido, ¿ven? Como la sal de cocina, ¿estamos? ¿Está claro, chicos? Esto sí hay que estudiarlo. Una vez pregunto, ¿vamos bien? Sí. Sí, Una vez bien. pregunto, ¿cuál no es correcto con la unión iónica? ¿Cuál no es correcto? Y decía, alto punto de fusión, conducen la corriente, duros y quebradizos. Y dice, no se disuelven en agua. Y eso no es correcto, niño, más fácil que no sé qué. Nada, esa es la unión iónica. Bien, ahora, la unión covalente, ¿sí? Es entre no metales que comparten electrones, ¿ven? Entre no metales que comparten electrones. Sí, salud. Eso. Gracias, perdón. Bueno, miren, chicos, miren qué bonito que se los he hecho. Miren, les cuento. Miren, la covalente es todo lo contrario. Ven que acá uno pierde, otro gana. La covalente, viste que acá esta es soluble en agua. Bueno, ¿se acuerdan? Esta yo les dije que tenía alto punto de fusión, de ebullición. Fíjense, miren, para ustedes que trabajan como yo soy viva. Cuando voy a hacer ponerle tallarines, no le pongo sal al agua, se la pongo después cuando hierve, para que hierve más rápido. Bueno, porque tienen alto punto de fusión y ebullición. Estas son las iónicas. Niños, miren qué bonito que se las he hecho. La covalente es lo contrario. O sea, la covalente es como la grasa. Son dos no metales. Entonces, no tiene alto, tiene bajo. O sea, este tiene alto, este tiene bajo punto. Esto es soluble en agua. Ustedes saben que la grasa no es soluble en agua. Tenés la mancha y no te la sacas más. No soluble en agua. ¿Sí? No conduce la corriente. Y pueden estar en estado sólido, en estado líquido, estado gaseoso. Por ejemplo, miren, la lavandina es covalente, el aire es covalente. ¿Ven? Entonces, miren, qué bonito que se los he hecho. Fíjense, eso no, esta es la prueba. Acá, miren qué bonito que se los he hecho. Estudias uno y pones lo contrario, miren. Propiedades de la unión covalente. Miren, fíjense, bajo punto de fusión. No soluble en agua, es todo lo contrario, no conduce la corriente. El otro andura, estos son blandos, como la grasa, y pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Sólido, ponerle el azufre, líquido la lavandina, gaseoso el aire. ¿Estamos bien?
¿Sí? Sí. Sí. O sea, estudian una y saben que la otra es lo contrario. Bueno, ahora, dentro de la covalente hay tres tipos de uniones covalentes. ¿Sí? Entonces, la covalente es entre no metales, los dos no metales que comparten electrones. Comparten electrones. Bien, hay tres. ¿Cuáles son una? Una es se llama apolar o no polar. ¿Saben por qué se llama apolar? Porque miren, chicos, A significa no. O sea, no polar es lo mismo que decir apolar. Es decir, si estás cansada de decirle no, no, y no te entiende, decirle A, es lo mismo. Porque apolar significa no polar. Es cuando los apolares, cuando los dos hay dos no metales iguales. Miren, dos no metales iguales. Entonces sería, por ejemplo, los biatómicos, cloro 2, bueno, oxígeno 2, cloro 2, bromo 2, nitrógeno 2, hidrógeno 2. ¿Ven? Cuando los dos son iguales, se llama apolar. ¿Saben por qué se llama apolar? Porque al ser iguales comparten con la misma intensidad los electrones. Es como, por ejemplo, uno con la hermana, tienen los mismos padres, la misma madre, todos comparten con la misma intensidad. Porque al ser iguales, la diferencia de electronegatividad de ellos es cero. O sea, es cero porque el cloro, miren, está el cloro con el cloro. Cuando comparten los electrones, como tienen el cloro del grupo 7, comparten un electrón. Entonces comparten con la misma intensidad. No les pide hacer ejercicios la profe, ¿no? Solo me pregunta esto. Ven con la misma intensidad, o sea, es una molécula simétrica. Esto lo preguntan. Entonces, miren, les cuento. Acá les muestro. Acá. Vilma, dijiste que tienen electronegatividad cero. Pero miren, acá, miren, a ver si lo ven. La apolar o no polar, miren, apolar o no polar. Son no metales iguales, o sea, consigo mismo. Cuando uno, niña, cuando no tenés otra, te agarras. Yo una vez estaba con frío en un hotel y me abrazaba a mí misma. Y bueno, estuve bien. La diferencia de electronegatividad es igual a cero. Comparten los electrones con igual intensidad, porque son los dos iguales. ¿Y cuál es el caso? Cloro 2, bromo 2, oxígeno 2, hidrógeno 2, nitrógeno 2, yodo 2. O sea, son cuando se une consigo mismo, o sea, un no metal con otro no metal, pero igual, y forman la molécula. Esos son los biatómicos, muy conocidos. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, esa es la covalente apolar. ¿Lo entendieron o no? Sí, sí. Sí. Y la polar cuando son dos no metales diferentes. Entonces, les cuento, ahí se los muestro. Acá. La polar sería como los polos opuestos. Claro, la apolar son cuando son dos iguales y la polar se llama polar porque son diferentes. ¿Qué significa? Que uno tiene más que otro. Cuando, o sea, se unen dos no metales, ponerle carbono y oxígeno o el agua, porque ven que el hidrógeno es un no metal, es el único no metal del grupo 1. Tienen distintos, porque miren, el oxígeno tiene 6 electrones y este tiene 1, ¿ven? Son distintos, o el nitrógeno con el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tienen distinta cantidad de electrones, digamos, el que tiene más electrones va a tener como más poder, como que los electrones van a estar siempre sobre el que tiene mayor cantidad. Les explico, miren, supongamos el caso del agua. No te pide el ejercicio para que entiendan. Es un hidrógeno y dos oxígenos. El oxígeno tiene 6 electrones. Como tiene 6, porque el grupo 6 puede compartir 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno, pobrecito, tiene 1, ¿ven? Entonces es desigual, comparten desigual. El oxígeno tiene más electrones, entonces los electrones van a estar más cerca del más electronegativo. Pregunta de examen, se lo juro. Miren, chicos, acá. Vilma, miren. ¿siempre actúan con no metales? Sí, las covalentes con no metales. Si son dos no metales, covalentes. Miren, la polar son no metales diferentes, ¿sí? La diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1,8. Y ahora, el par de electrones compartidos siempre está más cerca del más electronegativo, o sea, del que tiene más electrones. Bueno, y son dos distintas. Entonces, miren, qué fácil. ¿Lo entendieron o no? Bueno, ahí los explico de nuevo. Esperen, y hay otra que se llama, chicos, ahí está, hay otra que se llama, yo les dije que la covalente eran tres. Una es, pues la covalente son no metales que comparten electrones. Una era la apolar cuando eran dos iguales, otra apolar cuando eran distintos, y hay otra que se llama dativa. No lo tomo en ejercicio, pero
Les cuento, la dativa. La pregunta, la dativa es que comparten electrones, pero uno solo los aporta. Entonces, el par de electrones, ¿sí? Va así, tal cual, no va a ir otra definición. Compartido, lo comparten, compartido, solo es aportado por un átomo, por un átomo. Se los explico en un ejemplo, ¿sí? Y ya les explico con un ejemplo de la vida. Miren, un ejemplo es SO2, este es el más común, un azufre y dos oxígenos. Resulta que los dos son del mismo grupo. Ay, miren qué bonito que me salió, ¿qué tal? Miren, el azufre es grupo 6 y el oxígeno es grupo 6. Solamente el azufre puede compartir dos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene 6, comparte con uno nada más, ¿ven? Y con este le da, pues ya tiene 8, 4, 5, 6, 7, 8, no puede, entonces a este le da. Es decir, todos comparten, sino que hay uno que aporta y el otro, digamos, el par de electrones compartidos solo es aportado por un solo átomo. O sea, este lo aporta, pero este no da nada. O sea, comparte, pero no da nada. Vamos a una, miren, chicos, un ejemplo de la vida diaria. Acá, la covalente. La covalente, entonces, ¿cómo es la covalente? La unión covalente es entre no metales. ¿Estamos bien? No metales que comparten electrones. ¿Estamos bien? Bien. Se clasifica en tres. La apolar. Chicos, a veces el profe me dice apolar o a veces me dice no polar, es lo mismo, ¿sí? No polar era cuando eran dos iguales, ¿sí? Dos iguales, ¿se acuerdan? Oxígeno 2, cloro 2, y que era con igual intensidad. Les cuento, por ejemplo, ¿vamos bien hasta ahí? Serían dos no metales iguales. Dos no metales iguales. Por ejemplo, salí con un amigo, sale 8 pesos la Coca-Cola, cada uno pone un peso, tienen la misma intensidad. Un amigo igual, con la misma plata que tenés, los dos, cada uno vale 8 pesos la Coca-Cola, cada uno tiene, bueno, ponerle vale 8 pesos, cada uno pone 4 y 4, o sea, dos iguales, la misma intensidad. Entonces, ahora viene la polar. La polar es cuando son distintos, dos no metales distintos, o sea, dos distintos, el carbono con el oxígeno, qué sé yo, el hidrógeno con el agua, o sea, distintos. En este caso, los dos comparten, ¿sí? Pero uno pone más que el otro, es decir, salís con un amigo, el otro amigo más pobre que vos, de la Coca-Cola, que vale 8, vos pones 5 y el otro pone 3, pero los dos ponen, sino que uno más que el otro, ¿qué va a hacer? No tiene tanta plata, pero comparten, los dos se toman la coca. ¿Estamos bien? O sea, comparten, pero comparten electrones, pero uno aporta más que el otro, ¿estamos? Uno aporta más que el otro. Entonces, como aporta uno más que el otro, es el que aporta más y va a querer tomar más coca. Te va a mirar, porque no puede ser que vos pongas un peso, que él ponga 7, mi amor, Vilma, toda la coca. ¿Qué? Vilma, ¿y cómo lo tomarían más o menos? ¿Cómo lo preguntarían? Ahora lo pasamos en la prueba. Tengo la prueba que les va a tomar, ¿sí? Lo termino de explicar. Entonces, la polar comparten electrones, pero uno aporta más que el otro. El que aporta más va a tener más electrones, o sea, los electrones van a estar más cerca de él. Y más vale, si vos pones un peso, el otro pone 7, vas a tomar coca, pero el otro va a querer tomarse más la coca. Ahora, miren qué pasa con la dativa. Resulta poner que salís con un amigo, pero no lleva plata, no tiene plata, ¿qué va a hacer? Y bueno, y compras la coca, no te va a morir de sed para no convidarle. Y bueno, entonces miren, la comparten, pero vos pones toda la plata, poneste todos los 8. Entonces, o sea, comparten, pero uno solo aporta. O sea, acá aportan los dos, uno más que el otro, pero acá comparten, pero uno solo aporta los electrones. El otro no, porque no tiene un mango, ¿qué va a hacerle, pobrecito, el latido? Bueno, chicos, ahora ¿estamos bien? Entonces, miren, la covalente son no metales que comparten electrones. La apolar comparten con la misma intensidad, los dos ponen lo mismo. La polar, los dos comparten, sino que uno tiene más electronegatividad con otro. El más electronegativo es el más fuerte, ¿sí? Y la dativa comparten, pero uno solo aporta los electrones. ¿Cómo me doy cuenta? A través de una regla. Sí. O sea que la dativa uno comparte los electrones y otro un orbital, digamos.
digamos que los dos comparten electrones, sino que uno lo aporta y los otros no. Es decir, así, A digamos. ver, O sea, comparten los electrones, ¿no es cierto? Pero uno lo da y el otro no. Es decir, que uno le da los electrones y el otro los recibe. Comparten, pero uno lo aporta y el otro no. Porque sí. es como que salir con un amigo que no tiene plata y lo compras igual, pero le convidas la coca, ¿viste? Veo mirándolo feo, pero le convidas la coca. Y entonces, miren, hay una reglita, que esta es teoría, sobre la diferencia de ¿Pero y electronegatividad. qué son metales o no metales en la, No en la metales, no metales. Son todos no metales. Si son dos no iguales, apolar. Si son diferentes, polar. Si son diferentes, es dativa, pero en el caso de la polar, los dos aportan. En cambio, en la dativa, uno aporta y los dos comparten, pero uno aporta y el otro no. Pues se llama dativa. Dativa porque da, generosa. O sea que en los covalentes siempre va a existir los no metales. Siempre no metales, los dos no metales. Entonces, hay una reglita que se llama, chicos, se lo he dado súper completo, se lo juro, no falta nada. Si ustedes lo buscan en el libro van a ver que no falta nada, sino que lo he hecho muy cortito para que lo entiendan. La diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad entre los elementos es mayor que 1,8, mayor, mucha diferencia, se dice que el compuesto es iónico. Lo pregunta así. ¿Por qué? Y si es menor, es covalente. Ahora, covalente. Si es cero, como cero se llama apolar. Y bueno, ahora entre 0 y 1,8 se dice que es covalente polar. Diferencia de electronegatividad es porque es esto. Miren, chicos, tiene que ver con la tabla periódica. Les cuento, miren, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Se acuerdan que la electronegatividad así andaba? Que esto eran más electronegativos, los no metales. Y los metales eran menos. Entonces, por eso, cuando ven que, por ejemplo, si fuera consigo mismo daría 0, porque si, miren, por ejemplo, el cloro tiene 3,5, se uno con otro cloro que es 3,5, si vos restás, ¿cuánto da? 0. Por eso, cuando es consigo mismo es apolar. Si se une, por ejemplo, el cloro que tiene 3,5, pero me lo dicen en el numerito este, el hidrógeno, ponele que vale 1,4. Si yo lo resto, 5 menos 4, 1, no, este valía más, 2,4. Bueno, 5 menos 4, 1, 3 menos 2, 1, me da 1,1, entonces covalente polar. Y si me resto, por ejemplo, el cloro que es 3,5 y el sodio que es 0,9, miren, 15 menos 9 es 6, me da 2,6, ven que da mayor que 1,8, es iónica. Esto está en el libro, no lo toman a este ejercicio, está ahí en el libro como ejercicio, pero lo toman. Lo que sí preguntan, en teoría, si la diferencia es mayor que 1,8 es iónica, si es menor es covalente. 0 apolar y entre 0 y 1,5 polar. ¿Estamos o no? Miren, acá se lo muestro. 1,8 es el límite, Vilma. Mayor a 1,8 ya es iónica, 2, 3, 4 ya es iónica. Miren, chicos, no, esta es la prueba. Acá vamos a la unidad 5. Miren, entonces miren, la dativa, el par de electrones compartidos aportado por uno solo de los átomos. ¿Estamos? Entonces miren, bueno, ahora vamos a la pruebita para mostrarle, esta prueba está ya subida, o sea, a partir de ahora el Ramiro la pueden hacer ustedes. Miren, acá he empezado yo repasando, porque si no se te olvida lo anterior. Miren, te dice, todos los elementos del mismo periodo, ¿qué tienen en común? ¿Se acuerdan los elementos del mismo periodo que tienen en común? Electrones en el último nivel de... Electrones, muy bien, muy bien. Electrones en el último nivel de energía. Muy bien, muy bien. Entonces el periodo, electrones en el último nivel de energía. Le vamos a poner color. Muy bien. Ahora, si fuera grupo, ¿qué tienen en común? Ah, no, 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 te he dicho muy bien y no, no, no. Me equivoqué yo. Eso es grupo. Miren, chicos, periodo no era electrones en el último nivel. Periodo, ¿qué es lo que era? Eso es grupo. El nivel de energía. Nivel de energía, eso. No, viste que a veces uno se confunde. Ahí está, le vamos a poner rojo, ahí está. Entonces, miren, el periodo es niveles de energía. Lo tengo que estudiar. Así, niños, miren, después les hacer un resumen más chiquitito, cosa que sea media carilla con lo que tienen que saber. Ahora, grupo es lo que me dijeron recién, que era grupo. Los electrones en el último nivel. Ajá, electrones último nivel de energía. Muy bien. Entonces, grupo.
Ahí está. Ahora, si un átomo gana, ¿cómo se llama si gana de estos? Anión. Si gana, se llama anión. Anión. Muy bien. Un bolazo. Ahora, si pierde, ¿cómo se llama? Catión. Catión. Muy bien, Catión. niño. Chicos, se van a sacar un 10. No se lo digan a los demás. Bueno, ahora vamos acá. Ahora viene lo que hemos visto ahora. Si es covalente polar, ¿entre qué elementos se forman? Cuando es covalente polar, ¿entre qué elementos se forman? Dos no metales. ¿Metales iguales? Polar, cuando es polar. Dos metales iguales. ¿Ah? Dos metales Dos iguales. metales iguales. Dos Dos no metales metales. iguales. Cuando es polar, son dos no metales distintos. Yo les explico por qué. Polar significa... Cuando Dos no metales. Ajá, son dos no metales diferentes. Miren, ¿saben por qué? Miren, polar significa que uno tiene más que el otro. Polar significa con más fuerza que otro. ¿Viste cuando las personas son bipolares, que son un día está idiota, otro día contenta? Bueno, el polar significa que son diferentes. Polar significa diferente. O sea que diferente significa que son dos no metales, pero uno tiene más electrones que otro. Entonces el que tiene más va a tener más fuerza, más polo. Es como que salen dos amigos, el que tiene más plata es el más agrandado y todo eso. Bueno, entonces miren, polar, dos no metales distintos. ¿Vamos bien? Sí. Y apolar, Sí. Dos no metales iguales. claro, metales dos no metales iguales. Apolar significa que sos igual que tu amiga. Las dos son iguales, tienen la misma plata, lo mismo todo, igual. Apolar, está el mismo novio. Bueno, entonces covalente apolar. Son dos no metales iguales. La molécula es simétrica y comparten con la misma intensidad. Vale 8 pesos la Coca-Cola, ponen las dos, 4 y 4, listo. Ahora, ¿y si es iónico? Un metal y un no metal. Una Muy por bien, delante del el otro. iónico es entre un metal y un no metal. Chicos, ¿ven qué fácil la prueba? ¿Ven que estudiando así, niña? No te va a tomar otra cosa. Bien, ahora, Dos metales distintos. el iónico se forma entre un metal y un no metal. distintos. Ajá. El iónico es entre un metal y un no metal. El iónico es el más fuerte porque el metal es positivo y el no metal es negativo, entonces cargas de distintos signos se atraen. Entonces el más difícil de romper es el enlace iónico, por eso tiene alto punto de fusión y ebullición, porque cuesta romperlo porque al ser cargas distintas se atraen. Entonces el iónico es el más fuerte. Bien, ¿estamos bien? ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Ahora, ¿qué elementos son inactivos químicamente? Otra pregunta de examen. Los gases No. nobles. Gases nobles. Gases nobles, muy bien. Genial. Entonces, ahora, bueno, este grupo de periodo de cloro, eso para que hagan algo. Ahora miren, si un átomo es neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de ¿qué? Protones. Protones, pes. Bueno, miren, y también me puede preguntar en ejercicio que te dé un compuesto y me pide qué enlace es. Ven que el sodio y el cloro es un metal y un no metal. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? Iónico. Iónico. ¿Ven? Miren, ven qué fácil, fíjense, miren. Si ven, un metal es iónico. Ahora, el oxígeno está consigo mismo, fíjense, oxígeno. Es un no metal. ¿Ese cuál sería? Apolar. Apolar. Covalente a polar. Muy bien. Cuando vean que es el mismo, así, O2, cloro 2, Vilma 2, oxígeno 2, Ramiro 2, que por ahí quiero ser 2 Vilma, entonces apolar, ¿ven? Le vamos a poner color. ¿Por qué apolar? Ahí está. Ese me quedó azul. ¿Por qué? Porque son iguales. Ahora, el dióxido de carbono son dos no metales diferentes. ¿Cómo se pone? Ese sería covalente polar. Polar. Voy medio Polar. rápido, me parece, chicos. No aprendió mucho la clase. Bueno, ven, como son dos distintos, es polar. Un bolazo. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden preguntar? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Chicos, está todo lo que te puedo preguntar de la clase. Te pide lo incorrecto. Una cagada cuando te pide lo incorrecto. Porque lo incorrecto es lo que no está bien. Y me dice, con respecto a los compuestos iónicos, te da todas las propiedades. Fíjense el cuál de estas sería incorrecta, ustedes. La D. La de, mira que va rápido, miren, duro y cobradizo sí es, alto punto sí tiene, conduce la corriente también. Lo que no es que no se disocia fácilmente, porque es mentira, se disocia en agua. ¿Estamos bien?
Bien, ¿se acuerdan que yo les dije cuando empecé la clase que te preguntaba qué tipo de fuerza mantenían unidos los elementos de un enlace? Sí, Electrostática. fuerzas electrostáticas, ¿sí? ¿Qué fuerza? Bueno, ahí está. Esta también es de un examen. Eso la vamos a poner como con color para después hacer un repasito. Bien. Entonces, miren, claro, te dice internucleares, magnética, pues no, electrostática. Ahora, miren, en el enlace covalente polar, el par de electrones compartidos, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál piensan que está acá? Cuando es polar, los compartidos, ¿dónde se encuentran? Más cerca del En la, átomo, más la B. electronegativo. Muy bien, la B, claro, porque se encuentra el que tiene más, ¿ven? Y cuando tenés más plata te hace el más agrandado, lo tenés a todo, ¿qué va a ser? Entonces, el covalente polar, el par de electrones está más cerca del más electronegativo, claro, porque digamos, el más electronegativo es el que tiene más electrones. El electrón es como un imán, mientras más tenés más poder para atraer, entonces todos los electrones están alrededor tuyo. ¿Estamos bien? Ahora, la unión no polar o apolar, ¿qué diferencia de electronegatividad tiene? La no polar o apolar. 0. 0, porque son los dos iguales. 0. Miren, y esta te pide, miren, más de otra no te va a tomar. Dice la unión dativa. ¿Cuándo es dativa? Cuando aporta solamente un átomo. Ajá, es esta, cuando el par de electrones compartido es aportado por uno solo de los átomos, ¿ven? Te la va a tomar así, no hay otra manera porque así está en el libro. Porque dice, uno transfiere, la que transfiere es la iónica. La diferencia mayor a 2 es iónica. ¿Cada átomo aporta un par de electrones? No, porque el que aporta un par de electrones es la covalente apolar. Entonces el par de electrones compartidos aportado por uno solo. ¿Estamos bien? Sí. Después, todas estas son preguntitas de exámenes. Enlaces que ocurren cuando los átomos comparten electrones. Cuando comparten, ¿cómo se llama? Covalente. Covalente, claro. Cuando hay transferencia de electrones se llama iónico. Cuando comparten, covalente. Nada, lo otro no tiene nada que ver. Y después te pide, estás todos sacados de examen. Otra vez, del enlace iónico, pero te pregunta cuál es lo incorrecto del enlace iónico. La C. Muy bien, porque dice, mire, enlace iónico, ¿se acuerdan? Miren, la transferencia de electrones es del menos electronegativo al más, está bien, porque se acuerdan, va del metal al no metal. Su diferencia es mayor a 1,8 si les he dicho. Forma iones sí, porque forma el catión y el anión. La que es incorrecta que se forma con no metales, porque la que se forma con no metales es la covalente. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues miren, esta es la prueba que la computadora se lo va a corregir directamente, hacemos un repaso y esa es toda la unidad 5, te lo juro. La unidad que sigue, que nos falta, que es de soluciones, se hace con calculadora. Todos tienen calculadora, si no se puede usar la calculadora del celular también. O sea que la próxima clase, que es soluciones, tenemos que tener el celular o la calculadora para hacer los ejercicios. Son fáciles, se los juro que es fácil, se la voy a explicar muy bien y la van a entender. Pero se necesita calculadora porque te pide la concentración y tenés que dividir y multiplicar. Se puede hacer con el celular o con una calculadora. Pero sí hay que tenerlo porque tienen que hacer la cuenta, porque uno aprende cuando hace la cuenta. Viste que, por ejemplo, yo te digo 2 por 5, pero si vos no lo haces, como que no es lo mismo, como que se te queda si vos haces la cuenta. Entonces la clase que viene, vemos la última unidad con los que han empezado en agosto, y con los otros no importa, vemos la 2 que es soluciones. Muy importante, soluciones. A la mayoría les cuesta, yo se los juro que no les va a costar, les va a gustar, pero bueno, en la clase tengan o el celular o la calculadora, que tiene calculadora mejor, y un papelito para que vayan haciendo las cuentas. No son cuentas difíciles, pero bueno, nada, uno ya ven, chicos, que ya las tablas se te ha olvidado. No sé quién se acuerda de la tabla, nadie. Entonces, bueno, usamos calculadora. Entonces, para repasar, acá les hago. Este es el apuntito que yo se los voy a mandar. Sí, es una hojita, chicos, hay que estudiársela toda. O sea, hasta la coma.
y hacemos repaso de lo que hemos visto hoy, toda la unidad 5. Miren, niños, qué fácil. Fíjense en qué fácil. Fíjense, los enlaces o uniones, que es lo mismo, ¿sí? Uniones, son dos. Está la metálica, pero la metálica no hay ejercicios. O sea, o es iónica, o sea, se ven dos. Se ve la iónica y se ve la covalente. Nada más. La iónica me doy cuenta, ¿por qué? Porque es un metal con un no metal. ¿Sí? El metal es positivo, es catión y pierde. Todo le pasa, que es como nosotros las mujeres. El no metal es negativo, es anión y gana el desgraciado. Se ganan los electrones. Es la unión más fuerte y se van a dar cuenta porque van a ver un metal con un no metal, cualquiera, qué sé yo, un metal con un no metal, no calienta, ¿ven? Se van a dar cuenta por eso. Que es la sal de cocina común y corriente. Ahora, la covalente, acá en esta hay transferencia de electrones, ¿sí? Transferencia, uno pierde y el otro gana. Pero uno pierde y otro gana, pero quedan unidos y es una unión muy fuerte. Ahora, la covalente, es repasito esto, ¿sí? La covalente es no metales, o sea, son los dos no metales, ¿sí? No metales que comparten electrones, ¿sí? Porque miren, fíjense, supongamos, miren chicos, por ejemplo, vos salís con una chica y un chico, paga la chica y el chico no, o viceversa, ¿ven? Antes de mi época, cuando yo era joven, pagaba el chico, ahora en la actualidad la mayoría paga la chica, ¿ven? Y toman los dos. En cambio, viste que cuando salí amigas con amigas o amigos con amigos, viste que cada uno paga lo que gasta. O sea, ayer fuimos 4 amigas a tomar algo y bueno, cada una pagó lo que gastó. Entonces los no metales comparten electrones, ¿sí? Y bueno, pero se dividen en 3 las covalentes. La apolar, la polar, nada, y la dativa. Comparten, la diferencia es cómo lo comparten. La polar son 2 iguales, entonces comparten con la misma intensidad. La polar, como son diferentes, el que tiene más electrones tiene más, digamos, tan más cerca del que tiene más electrones. Y la dativa comparten, pero uno aporta. O sea, los dos comparten, pero de los que comparten, uno aporta. Uno aporta, por ejemplo, una de las amigas con la que fuimos ayer no tenía plata, bueno, la compramos entre todo y la convidamos. La miramos medio feo, pero bueno, no mentira. Bueno, eso sería la covalente. ¿Estamos bien? Es fácil, chicos, ¿ven? Y las propiedades, mire, sabiendo una, sabes la otra. Porque fíjense, estas tienen alto punto de fusión. ¿Por qué tienen alto punto de fusión? Y porque como esta es la unión más fuerte, porque son cargas de distintos signos se atraen, entonces tienen alto punto de fusión. Disueltos en agua conducen la corriente. Son duros porque miren, los metales son duros, todos los metales son duros, ¿verdad? Son duros y quebradizos, como la sal que se quiebra. Son solubles en agua, ¿sí? En cambio, ya, esto es todo lo contrario, esto es alto, esto es bajo. No conducen la corriente, son blandos y no son solubles en agua, ¿ves? Todo lo contrario. Bueno, es fácil la unidad. ¿Lo entendieron? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, miren, entonces acá miramos un poquito más. Es cortita, ven que muchos me decían, ven que era corta, y le digo que está súper completa. Nada, los elementos pierden, ganan o comparten electrones. Entonces, en las propiedades covalentes tenemos sólido, líquido y gaseoso. Sí, o sea, la diferencia es que todas las uniones iónicas están en estado sólido, en cambio las de la unión covalente pueden estar en los 3 estados, pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido o en estado gaseoso. La covalente son los no metales, por ejemplo, en estado sólido, qué sé yo, el carbono, ponele, estado líquido el cloro, que es la lavandina, está en estado líquido. Gaseoso el aire son todos no metales, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. ¿Ven? En cambio, la unión iónica casi siempre son las sales. La iónica son todas las sales, y las sales son siempre sólidas, ¿sí? Bueno. Y en las propiedades, perdón, y en las propiedades iónicas conducen la corriente, ¿cierto? En solución conduce la corriente, o sea,
Solos no, cuando están disueltos en agua conducen la corriente. Ah, bien, bien, bien. Los enlaces intermoleculares, mira, me había dicho, me he olvidado los enlaces intermoleculares, ¿sí? Eso se los puedo dar ahora. Miren, enlace intermolecular. No es muy importante el enlace intermolecular, pero sí. Acá, bien. Estos son las uniones, estas son, borrar fondo, bueno, nada, acá. Ahí está. Esos son los enlaces entre átomos, o sea, un átomo con otro átomo se juntan y forman una molécula, como una persona con una pareja. Ahora, hay otros enlaces, ¿sí? Que se llaman, se lo voy a explicar muy bonito, se llama intermoleculares. Estos enlaces intermoleculares cuando se une una molécula con otra molécula. Se llaman así, miren, Van der Waals. Tranquilo, que un bolazo, se llama así. Tenemos, miren, fíjense, la fuerza dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo sería cuando se une una molécula polar con otra molécula polar. ¿Sí? Un ejemplo, miren, se une el dióxido de carbono con el dióxido de carbono y forma mucho dióxido de carbono. ¿Está? Dipolo, entonces miren, nada, fíjense en dipolo-dipolo cuando se une una molécula polar con otra molécula polar. Después tenemos otra, sería dipolo inducido. Dipolo inducido sería cuando se une una molécula polar con una molécula no polar. El inducido es no polar, es decir, es más débil. Es decir, un dióxido de carbono, ponele, un dióxido de carbono con un cloro 2. ¿Ven? Una molécula. Se une una molécula polar con una molécula no polar. Pero eso me puede preguntar nada más. Polar con no polar. Me dice así, dipolo inducido es polar con no polar. Fíjense en la otra. Ya terminamos, chicos. No es muy importante esto, pero puede ir una preguntita en todo el examen. Las que más van de compuestos, uniones, enlaces atómicos. Las intermoleculares puede ir una preguntita, una sola en todo el examen. Bueno, miren, ahora, si me dice... Perdón, Vilma, dijiste sí. que la polar era inducido. Sí, la no polar es la inducido. Y hay una que se llama de London. Miren, de London. La de London es cuando se une una no polar con otra no polar. ¿Sí? No polar con una no polar, que es la más débil. Ponele cloro 2 con cloro 2 y forman la lavandina. ¿Sí? Entonces tenés, miren, eso es fácil, miren, dipolo, una polar con una polar. Dipolo inducido, una polar con una no polar. La de London cuando se unen dos no polares. ¿Sí? Y... esa es la de London. Espérate, falta la última. Ion dipolo. Ion dipolo es cuando se une un ion, que puede ser ya sea un catión o un anión, un ion, un metal o un no metal, con una molécula polar. Y es como el caso del jabón, que se une, ponele el sodio, ponele que se una con el, con el dióxido de carbono, ¿ven? O sea, es cuando se une un catión o un anión con una molécula polar. Esas son las de Van der Waals, nada más. Dipolo, polar con polar, dipolo inducido, una polar con una no polar, London, dos no polares. Es que esto lo iba a dar la clase que viene, porque me pareció medio mucho, pero Vilma, bueno. perdón. Sí. En la London sería una apolar más una apolar. Sí, lo mismo, apolar con apolar, ¿sí? Sí, London, que es la más débil. Ion dipolo, un catión con apolar. Y hay otra, la más importante de todas, que se llama puente de hidrógeno. O sea, tenés Van der Waals por un lado y la otra, la más importante de todas, la puente de hidrógeno. La puente de hidrógeno es la más importante de todas, porque es la unión entre las moléculas de agua. O sea, es la unión de una molécula de agua con otra, de una molécula con otra molécula a través del hidrógeno. Pero para que sea puente de hidrógeno, ¿qué tiene que tener la molécula? Hidrógeno. Entonces, la puente de hidrógeno es el caso del agua. Miren, solamente estos elementos, del fluoruro y del NH3, solamente estas moléculas se pueden juntar con otra molécula igual a través del hidrógeno. ¿Por qué es muy importante la del puente de hidrógeno? La del puente de hidrógeno es porque se unen a través del hidrógeno, porque es muy importante para la vida, porque ven que el agua, la molécula de agua se junta con otra molécula de agua y le da, nuestro cuerpo está formado por agua, el agua tiene capilaridad, viste que el agua, al ser
al unirse tan fuertemente una molécula de agua con otra, puede ascender por las bolechas a las raíces y sube para arriba hasta las hojas de la planta, ¿ven? Porque es una unión muy fuerte. Uno puede nadar en el agua. ¿Por qué? Porque su unión es fuerte. Entonces la puente de hidrógeno es la unión más fuerte, la más importante y importante para la vida. Y solamente se produce con moléculas que tienen hidrógeno. O sea, estas son las únicas moléculas que pueden formar puente de hidrógeno. Chicos, no pensaba que me iba a rendir tanto la clase, pero nada, está completísima. Las 5. Acá, miren, a esto se los voy a escribir también. Entonces, las intermoleculares son las de Van der Waals, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, London, ion dipolo. Dipolo-dipolo, polar con polar. Dipolo-dipolo. ¿Se han dado cuenta que los enlaces intermoleculares son con todos no metales? O sea, no aparece el metal acá. O sea, la mujer no aparece para nada. O sea, son todos no metales. Entonces, miren, son todas con uniones covalentes, ¿se ubican? Sino que cuando son polar con polar se llama dipolo-dipolo. Dipolo inducido, polar no polar, London, dos no polares, ion dipolo, catión y anión, y puente de hidrógeno con moléculas que tienen hidrógeno. En las 50 preguntas del examen hubo una zona de enlaces intermoleculares y decía lo siguiente: ¿cuál no es correcta? ¿Sí? Y decía dipolo-dipolo, polar con polar. Y después decía, la de London es con una molécula polar y no polar. Y esa no es correcta porque son dos no polares. O sea que con esto están sobrados, no hace falta más nada, ¿sí? Con esto que está acá. ¿Estamos? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, Vilma. Miren, Sí. la clase que viene, bueno, van a tener la prueba y vamos a repasar esto y voy a agregar un poquito de esto en la pruebita y empezamos a ver la 2, que son ejercicios, ¿sí? De soluciones. Entonces, tengan a mano una calculadora, no hace falta científica, cualquiera, o el celular también se puede usar. Bueno, nada, hemos visto la unidad entera, 5, está súper completa, no le hace falta más nada, ¿sí? Es una hojita y media, pero esa hojita y media hay que saberla entera, porque está basada en las preguntas. Pero Vilma, ¿y cuando vayamos a rendir, tengo que llevar calculadora también o no? cuando vayan a rendir tienen que llevar calculadora, sí o sí, porque no es que sean cuentas más largas, pero nada, no tenés ganas ni de pensar. Ya viste que nadie se acuerda 9 por 8, te vas a llevar calculadora. Bueno, puede ser cualquiera, común. O sea, una calculadora común y corriente, no hace falta. De última, de que no tengan, nosotros hemos comprado muchas y les prestamos. Pero sí tienen que llevar calculadora para rendir. Porque son poquitas las cuentitas, pero nada, te imaginas. Sí, por ahí tenés que multiplicar 12 por 8 dividido en 100. No te va a poner a hacerlo en la mente porque tenés que hacer otras cosas. Así que sí o sí hay que llevar calculadora. Son muy pocas las cuentas, las de soluciones, nada más. Bueno, chicos, que pasen un lindo día. Espero que hayan entendido todo. Ha estado muy linda la clase. Ven que, bueno, a mí me ha gustado. Espero que ustedes también. Bueno, nos vemos la clase que viene. Ya el Ramiro va a subir la prueba de ahora para que la vayan haciendo. Yo he estado viendo las notas, están bastante buenas, así que me gustó mucho este grupo, de verdad, no se los digo a todos. Como está mejor que el del año pasado. Y yo le tenía miedo, porque a mí me daba miedo la virtualidad, porque yo no los veo. Ponele, hay 2 o 3, a mí me gustaría que todos, me encanta que me pregunten, se lo juro, no hay cosa que más me guste porque siento que hay comunicación, el que no me pregunta no sé si entiende o no. Le tenía miedo a lo virtual, pero andan bastante bien, muy bien, o sea, las reacciones han reaccionado bastante bien, así que estoy contenta, yo creo que nos va a ir muy bien. Y le cuento, si esto Sí, sigue... está bueno, Vilma, porque por ahí no entendemos algo y podemos volver a ver el video y no nos quedamos con la duda. Y miren, yo no quiero decir nada, pero es muy probable que rindan virtual si sigue esto así, porque todos los días que 100 personas, que 30 personas, que 40 personas enfermos, que se mueren, y nada, este año ya no vuelven las clases, así que no sabemos. ¿Cuándo serían las mesas? Y las mesas en marzo, pero bueno, en marzo si se soluciona va a ser presencial, pero si no, no. Medicina, por ejemplo, va a ser virtual. ¿Saben cómo? Con la misma plataforma que tenemos nosotros la hemos copiado, o sea, la estamos pagando, o sea, igual que el examen lo que hacen ustedes es virtual, igual, lo único con cámara. ¿Qué significa cámara? Que no te van a dejar copiar, digamos.
Sí, Vilma, me parece que sí, porque yo tengo una amiga que estudia en medicina y me dijeron que le iban a tomar así. Sí, Así le estaban tomando. tranquila, o sea, como ahora, ¿no es cierto? Como viste que yo tengo la cámara y me están viendo, o con el micrófono prendido para que no te copies, pero va a ser igual a lo que yo les doy, con las mismas opciones, con el mismo tiempo, así que, pero bueno, no sabemos, como es en marzo, tienen posibilidad que sea presencial. Presencial es un poquito mejor porque lo virtual te da nervios, viste que te da cosquillita. O sea, Sí, ahora yo creo no, que sería mejor presencial. sí, porque presencial como que, o sea, ¿cuál es el problema? Supone que se te corte el internet, que se te corte la luz, te da un ataque, porque, viste que a veces te pasa. Sí. Hay veces que a mí se me corta, yo tengo fibra óptica, la mejor del mundo, la pagamos aparte, pagamos el Ramiro paga el GoodMed para que no tengamos problemas, y lo mismo se me corta, viste que a veces se corta. Sí. Pero bueno, yo creo que a lo mejor como es en marzo hay más posibilidades. Este año no hay nada presencial porque está jodido. O sea, que en medicina ya han dicho que va a ser con cámara. Pero bueno, a los chicos les va bien, así que. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Me voy a disfrutar el feriado. Chau, chau. Chau, Nos chau, vemos, Vilma. Vilma. Gracias. Chao.